Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros este 22 de febrero del 2023 en la quinta charla del Taller del Perdón, donde tenemos aquí con nosotros a Silvia Arcila. Y antes de pasar con Silvia, vamos a hacer la oración de protección inicial. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que selles y protejas con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor, mi consciente, inconsciente, subconsciente. Sella, Señor, mi razón, corazón, sentimientos, sentidos, ser físico, biológico, psicológico, material y espiritual. Sella, Señor, todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que puedo, todo lo que sé, todo lo que amo. Protégeme, Señor, con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Sella, Señor, mi pasado, mi presente, mi futuro. Sella, Señor, mis proyectos, sueños, ilusiones, viajes y enfermedades. Sella, Señor, mi persona, mi familia, mis posesiones y mi árbol genealógico. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga de la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie derecho de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del pie izquierdo de nuestro Señor Jesucristo. Escóndeme, Señor, en la llaga del costado herido de Jesús. Escóndeme, Señor, en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, para que nada ni nadie pueda provocarme ningún daño. Amén, amén, amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y ahora sí, le damos la bienvenida a Silvia Arcila. Buenas tardes, Silvia. Deseando que estés mejor, ya más recuperada. Todos estamos pidiendo por ti para que te alivies. Estoy mucho mejor, pero mucho mejor. Bendito sea Dios. Lo que pasa es que sí ha sido un proceso largo, pero estoy saliendo de una situación importante para mí. Entonces por esto ha sido, pero estoy bien. Ya estoy mejor. Esta semana estoy mucho, mucho mejor. Bendito sea Dios. Pues adelante, es todo tuyo. Listo, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a tocar dos temas que son muy, muy importantes para todos y dolorosos, sobre todo el segundo tema. Hoy vamos a hablar de lo que es el tema de la invasión y el tema de la violación. Vamos a aprender aquí cosas sobre esto y también la oración del perdón para poder liberar o sanar de estas cosas que son tan duras, tan pesadas, que nos acogen tanto. Y sobre todo la invasión es muy tremenda, pero la violación es todavía peor. Y la violación viene a ser un tipo de invasión, por decirlo así. No, es un tipo de invasión. Bueno, yo necesito empezar a pasar unas gráficas de una vez desde el principio, les digo. Entonces vamos a ponerlo en forma de gráfica como lo hemos hecho siempre. Ustedes no están viendo ahí la gráfica que les estoy mostrando, ¿verdad? No, todavía no se ve nada, solo te vemos a ti. Entonces voy a ponerles compartir pantalla y de esa manera ustedes ya ven la gráfica que yo les quiero mostrar en la pantalla. Ahora sí, ya vemos, te vemos a ti, pero vemos todo lo que tú tienes en tu computadora. Bueno, yo necesito es que ustedes vean, no esta, sino, un momentico, vamos a buscar otra vez el Zoom. Me imagino que la de la derecha. Ay, pero, ¿cómo? No, pero no me entra. Porque estoy acá. Estás te vemos arriba, te vemos en el Rosario del Perdón que dice abajo tu nombre, o sea, Rosario del Perdón Silvia, y luego en otra donde tienes la portada del Rosario del Perdón, ya quitaste todo. Sí, vamos a mirar aquí una cosa que
Es que a mí me enseñó también mi hijo una cosa aquí. A ver si pueden ahí ver. ¿Ahora sí? Ahora Sí, sí. Ujú. ahora sí, es. Pero sale al revés, o sale, ¿cierto? No, está saliendo bien. ¿El libro se lee bien? Sí, el libro se ve bien, se ve borroso las letras, pero sí se ve al derecho. Bueno, pues vamos a comenzar el tema de hoy, que es muy interesante. Vamos a empezar a hablar de la invasión, qué es la invasión, de qué se trata y una cosa que es, a mí esos dos temas, sobre todo el segundo tema, para mí es como muy doloroso. Yo estaba haciendo, cuando estaba haciendo el libro, las oraciones, también preparando esta charla de hoy, yo decía, pero es que es tremendo. Bueno, vamos a ir viendo. ¿Qué es la invasión? Primero, vamos a comenzar por la invasión. Yo leo lo que está, la definición del libro, porque a mí me ha gustado mucho cómo está aquí descrito, para que nosotros identifiquemos lo que es la invasión. Todas las personas somos víctimas de la invasión y somos también victimarios, es decir, hemos recibido invasión, nos han invadido y también hemos invadido a otros. Invadir, acordémonos el sentido propio que es cuando hay un pueblo o una casa y unas personas entran con violencia a la casa y nos están como afectando nuestra intimidad, nuestra vida, lo que es nuestro, pues lo que me pertenece a mí. Entonces vamos a ver la definición para que identifiquemos las personas que han sido invasivas con nosotros y las veces que nosotros también hemos sido invadidos. La invasión, dice, las personas que nos han lastimado, nos han invadido. Esto es más notorio en personas autoritarias, dominantes, controladoras, manipuladoras. Yo voy a poner unos ejemplos de lo que es la invasión. Manipuladoras, personas, perdón, manipuladoras, etcétera. O sea, son personas que son y son también maltratadoras. Las personas invasivas, las personas que nos invaden ejercen un poder sobre nosotros y por lo general les tenemos miedo. Estas personas le dicen a uno continuamente qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer y todo lo que no es como esta persona invasiva dice se vuelve un problema. Nos obligan, nos presionan a hacer cosas que no queremos. Aquí más que todo la invasión afecta a la voluntad de la persona. Nos obligan. Además, los invasores son personas muy soberbias por lo general, son personas de mucha soberbia, son personas que no escuchan a la persona que están invadiendo, no la escuchan. Siempre es lo que ellos dicen, como ellos dicen, y si uno les dice alguna cosa como para una opinión, un sentimiento, como un decir, yo no quiero, yo no quiero esto, entonces ellos pegan un grito y normalmente se ofuscan y se ponen muy molestos, furiosos y a veces violentos cuando uno les sugiere a ellos una cosa diferente a lo que ellos quieren. Entonces, la invasión para nosotros es algo muy común, pero también hace mucho daño, mucho daño. Estas personas invasivas entonces no escuchan, siempre están tratando de que todo se haga según lo que ellos quieren y solo lo que ellos quieren. Yo empiezo el taller y a mí me empiezas aquí, pues no le paremos bolas a eso.
Estas personas invasivas se asientan dentro de nosotros y ocupan un lugar tal que aunque no hagan la invasión, nosotros las llevamos dentro. Aunque ellos no estén haciendo invasión, las llevamos dentro. ¿Qué significa? Por ejemplo, si de pronto la persona con la que yo vivo es invasiva y le gusta es que yo me ponga la ropa que esa persona quiere, si yo voy a comprar algún tipo de ropa, una camisa, un pantalón, un saco, siempre estoy pensando qué dirá, le gustará, me pondrá problema, será que me va a decir algo, porque siempre está esa persona como en la mente de nosotros, siempre está dentro de nosotros. No podemos tomar decisiones, porque como les digo, afecta a la voluntad. No podemos tomar decisiones porque siempre que tomemos una decisión sin contar con esa persona va a haber problemas. Hay diferentes tipos de invasión. Hay invasión que son más moderadas, de personas que son manipuladoras, controladoras, pero que hacen las cositas así como por debajo de cuerda, todo con mucho cariño, con mucho amor, pero finalmente van haciendo lo que ellas quieren con nosotros, por decirlo así, de esa manera. O también hay personas que son demasiado violentas con la invasión. No permiten ni cualquier cosa que no sea de acuerdo a lo que ellos quieren, entonces pueden llegar hasta los golpes, a los gritos, a los golpes. Son cosas que para nosotros, digamos, personas que tienen un temperamento más fuerte que el nuestro y son personas que son... o sea, que son muy obstinadas, como voluntariosas, porque es que lo que afecta es la voluntad, que eso es lo más grave, porque no nos dejan ser libres, no nos dejan hacer lo que queremos. Normalmente le tenemos miedo y no somos capaces de decirle no a estas personas. Entonces, el libro dice, estas personas invasivas se asientan dentro de nosotros, viven en nosotros, es como si las cargáramos y ocupan un lugar tal que aunque no hagan la invasión, nosotros las llevamos dentro. Siempre están presentes en nuestra mente, si hacemos algo, tomamos una decisión, pensamos qué irá a decir o hacer, se enojará, me dejará, me pondrá problema. Sentimos miedo, siempre está atravesada en nuestras acciones y decisiones. Esto nos encadena, nos aprisiona, nos corta la libertad. Mira una cosita acá, porque, perdón, les hago una. Pues sí. Esto nos encadena, pero antes de, bueno, les voy a decir esa parte que nos encadena, nos corta la libertad. Dice que siempre está atravesada en nuestras acciones y decisiones. Nos encadena y nos corta la libertad. Ya vamos a ver cómo la persona invadida también está atada a cadenas a la persona y a cadenas a espíritus, y les voy a explicar eso ahora más adelante. Por eso es necesario, indispensable liberarse, desatar, romper, quitar el poder que le hemos dado a estas personas, porque somos nosotros quienes le damos el poder, pero por la invasión que vivimos, que hemos tenido, debemos sacarla de nuestro interior porque la llevamos dentro. Para el caso del maltrato o abuso emocional y hasta físico, que son casos claros de invasión, el perdón no implica dejarnos seguir abusando o maltratando. Todo lo contrario, se hace para sanar del daño recibido, hacernos respetar y no permitir que nos sigan lastimando. Muchas veces la gente, o sea, cuando la gente tiene personas que son muy invasivas y llevan años viviendo con estas personas, ya se vuelve una costumbre vivir con estas personas. Entonces lo que pasa es que estas personas, la persona que recibe la invasión,
se acostumbra a ser maltratada y se acostumbra a recibir ese daño que la otra persona le está haciendo. No hace nada para defenderse. A veces cuando un tercero ve que el invasor está golpeando al invadido, se mete para defenderla. La persona invadida, o sea, la que se supone que es la débil y que está recibiendo la invasión, se va contra la persona tercera que está ayudándola, porque está acostumbrada, cree que es lo que tiene que hacer, cree que esa es la tarea de ella, soportar y aguantar todo el maltrato que la otra persona invasiva le hace. Entonces yo les decía, hay muchos niveles de invasión. Normalmente el golpes, los maltratos, los gritos, las peleas, los golpes, todo esto tiene invasión, o el imponerse sobre la otra persona es invasión. El bullying, que es también cuando en los colegios, que está tan de moda, los niños compañeritos se burlan, están siempre como señalando a una persona y les hacen bullying. Eso es invasión de los compañeros a la persona al niño que le hace bullying. Y realmente en nosotros la invasión crea unas heridas. Acuérdense que vimos el caso del alma llena de heridas. La invasión crea unas heridas muy profundas. De todas las heridas, yo creo que la invasión y la violación es todavía peor que la invasión. Pero hay personas demasiado invasivas, controladoras, manipuladoras. Ellas no soportan, como les digo, que nadie les diga nada. Ellos son lo que ellos digan y punto. Además, estas personas invasivas que son soberbias también tienen otra característica, y es que les encanta crearle culpa a la persona que están invadiendo y manipularla a través de la culpa. Es culpa tuya. Ahí yo he visto personas que han golpeado a otras personas y después le dicen, ¿viste lo que me hiciste hacer? O sea, culpa a la víctima, pues, de haberlo hecho golpear, porque según ellos golpean es por culpa del otro. No, ellos nunca aceptan que el problema está en ellos. Nunca. Siempre el problema está en la otra persona. Son características, les estoy hablando las características de los invasores. Entonces son formas de obrar de estos personajes. Entonces son personas que están acostumbradas a ser invadidas. Hay otra característica con la invasión. Cuando nosotros somos invadidos desde la infancia, puede ser por nuestros padres o por personas que nos cuidan, que de pronto no vivamos con ellos, familiares que nos cuidan, y son invasivos y son controladores y manipuladores, y no nos dejan obrar y actuar a nuestro gusto. Entonces sucede que cuando crecemos, o en el momento que vamos creciendo también, vamos conociendo gente a nuestro alrededor y siempre nos vamos relacionando con respecto a la invasión. Es decir, hay personas que están acostumbradas a ser maltratadas, entonces buscan personas que las siguen maltratando. O hay personas que no quieren saber más de maltrato, entonces se relacionan con personas totalmente diferentes a la persona que las maltrata o que las invade. Normalmente sucede que la gente se casa y consigue parejas que son y repiten el mismo patrón de los padres, que son invasivos, que son manipuladores o controladores, y entonces terminan casándose con parejas que repiten el mismo patrón de invasión.
O sucede lo contrario. No quiero casarme con una persona tan agresiva, tan invasiva, tan controladora, y buscan parejas totalmente sumisas, de todo lo contrario a lo que es una persona invasiva. Entonces, estas cosas es lo que hace daño a la persona. Todas estas cosas le crea estas heridas profundas de lo que es la invasión. La invasión es de las heridas más profundas, como les dije, como también la violación. Claro, hay heridas profundas como también les digo, lo que es cuando son traicioneros, nos traicionan. Sí, la infidelidad y todo eso causa muchas heridas, pero de las cosas que más nos afectan es la invasión. La invasión es una cosa porque ya queda dentro de nosotros, penetra dentro de nosotros y nos oprime tanto que nos sentimos encadenados, que no podemos como libremente actuar, movernos, siempre estamos como sometidos a estas personas y a lo que nos han hecho. Entonces la persona no es libre. ¿Por qué? Porque les decía que afecta y oprime la voluntad de la otra persona. Entonces las personas no son libres, no pueden vivir como libres, en libertad. Siempre están oprimidas por los otros, por el que invade. Y todo eso crea estas heridas en nosotros. Y estas heridas, yo aquí les digo, acuérdense que hace 8 días les expliqué bastante que las heridas que tenemos se sanan perdonando. Y las cadenas que tenemos nos liberamos de ellas desatando. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Las heridas que tenemos, cómo es que las manejamos. Entonces, me pierdo aquí en lo que estoy haciendo. ¿Cómo las manejamos estas heridas? Aquí tenemos la oración de la invasión. Yo les estoy poniendo a ustedes oraciones en estos videos para que la gente que quiera hacer la oración la pueda hacer. La oración de perdón por la invasión de una persona, para sanar las heridas de la invasión. Para poder empezar a perdonar a la persona, hay varias cositas que hay que hacer. Hacemos esta oración de perdón donde digo, obviamente, las 2 oraciones de inicio que ya les había dicho anteriormente: ciño mi cabeza con tus espinas y ven divina voluntad hacer esta oración en mí. Entonces yo empiezo a hacer la oración. Una cosita que es importante decirles a ustedes es que aunque el invasor ya murió, o digamos se fue y ya hace mucho tiempo no lo veo o no vive conmigo, yo tengo que perdonarlo y desatar la invasión, porque él se quedó en mí, vive en mí, me está metido dentro de mí porque me invadió. Entonces, por esa razón, es necesario y es importante que nosotros lo perdonemos y sanemos de la invasión, porque es de lo que más nos tiene prisioneros. Oración de perdón por la invasión de una persona. Hacemos la oración de multiplicarlos las veces que vamos a hacer el perdón, las veces que nos han invadido. En virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, multiplico esta oración de perdón y de desate tantas veces por cuantas veces esta persona me ha invadido y por cuantos espíritus de invasión me ha invadido. O sea, es como, suena chistoso, y yo me acuerdo cuando lo hice, pero es real. Es porque la persona es la que invade y hay espíritus de invasión con los que esta persona me ha invadido. Y así hay que decirlos. Son espíritus de invasión con los que me ha invadido, por eso suena así. Y tantas veces por cuantos perjuicios esto me ha ocasionado en el pasado, en el presente, en el futuro. En virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, perdono y desato
a esta persona por invadirme. Recibo tu amor por ella y la bendigo, y 6 veces la perdono y la desato. Este perdón que hemos visto aquí, estamos perdonando por invadirme, por el hecho de que me invade, porque se mete en mí, porque quiere tomar posesión de mi vida, de lo que yo hago. Entonces, esto es el perdón que yo le hago a esta persona. Pero quiero mostrarles una cosa con las cadenas de perdón. Antes de esto, pues ya es como para mostrarles la oración, que yo perdono porque me invade. Pero, aquí no acabo, ya ahorita voy a las cadenas. Pero no es suficiente este perdón, porque yo puedo hacer el perdón porque me invade, pero es que las personas que son invasivas son muy constantes en la invasión y perseveran y perseveran y perseveran y perseveran y pareciera que nunca, nunca, nunca se les acaba esa perseverancia. Siempre están invadiendo, siempre. Esa es como la constante de ellos, siempre lo están haciendo. Entonces ellos no dejan acá, perdón, no dejan que uno pueda estar libre, y este perdón, que yo pueda hacer un cuadrito de perdón, creo que aquí es el cuadro que los puse, sí, yo puedo hacer el cuadrito completo de perdón, pero eso no me libera de la invasión de la persona. La estoy perdonando porque me invade, sí, he hecho esta multiplicación, multiplico esta oración de perdón y desate tantas veces por cuantas veces esta persona me ha invadido. Eso está muy bien. Pero una persona que me hacía esta pregunta, yo le explicaba, lo que pasa es que uno tiene que perdonar a la persona todas las veces que ha invadido, y también por cada espíritu de invasión, que eso es otra de las cosas que ya les iba a decir ya en esta imagen. Estas cadenas, acuérdense que están atadas a espíritus, son cadenas que tienen el grillete del espíritu de invasión. Ya nosotros, estos espíritus, ¿qué es lo que hacen en nosotros? Cuando yo les hablo a ustedes de espíritus de invasión, de ira, de gula, de pereza, no es necesariamente que necesitemos un exorcismo. Esto no es exorcismo, son liberaciones, rompimiento de ataduras que tenemos. Pero así se generan los espíritus. Cuando a nosotros nos invaden, entra con nosotros varias cosas, o en nosotros entra la herida, herida hace daño, nos crea una herida dentro de nosotros con la invasión dentro de nosotros. Entonces se queda la persona que nos invade y se queda la ofensa con la que nos ha invadido, a lo que nos ha obligado a hacer cosas que no queremos a veces y nos obliga. Entonces, estos son las heridas que quedan de la invasión que hay que perdonar. Pero ahí mismo se genera en la persona invasiva un espíritu que entra en nosotros de invasión. ¿Por qué entran en nosotros esos espíritus? Así funcionan las cosas. Yo les decía que Dios, cuando creó al hombre en el paraíso terrenal, lo hizo tan perfecto, y el hombre vivía en una libertad increíble, porque miren otra cosa, la invasión. El demonio es muy invasivo, es invasivo a morir, y Dios es muy respetuoso de no invadir a la persona. Por eso nosotros hemos hasta criticado a Dios, porque Él es muy respetuoso de la libertad y de la voluntad que le dio al hombre. Entonces la gente empieza a decir, pero Dios, ¿por qué permite que haya violaciones? Dios, ¿por qué permite que haya maldad? ¿Por qué permite la guerra? ¿Por qué permite? ¿Por qué permite? Porque Él nos dio a nosotros una voluntad, y en la voluntad Él quiere al hombre libre, y que el hombre libremente lo ame, libremente se acerque a Él. Entonces, Él no invade a la persona. Imagínense ustedes que una persona fuera a matar a otra y le va a disparar.
y llegara un ángel de Dios y le quitara a la persona la pistola y le amarrara las manos, entonces Dios sería muy invasivo porque está invadiendo al asesino, sí, pero lo está invadiendo. Dios respeta la libertad que le dio al hombre y no es nada invasivo, es muy respetuoso y nosotros le hemos cobrado a Dios esto, se lo hemos cobrado con creces porque lo culpamos a Él de todo el mal que hacemos nosotros, de nuestro mismo pecado, de las consecuencias de nuestro pecado. Entonces no soportamos que Dios respete la libertad del ser humano y por eso decimos que Él, ¿por qué permite tanto daño? ¿Por qué permite tanta maldad en el mundo? ¿Por qué? Porque le dio al hombre una voluntad y el hombre con la voluntad hace lo que le da la gana. Y por eso es, porque si una persona quiere matar a otra, la persona tiene la libertad porque Dios se la dio. A todos nos dio libertad con la voluntad. Por eso la invasión hace mucho daño. La invasión afecta la tiroides, afecta el asma, personas asmáticas tienen que ver con la invasión y la hipertensión. Y les voy a decir por qué, como es la forma en que Sara lo ha explicado, dice que la tiroides es porque la persona quiere hablar, quiere decirle al invasor lo que le está haciendo, se quiere defender, pero se queda callado. Al quedarse callado, entonces ahí es donde empieza la parte de la garganta. Nosotros, por ejemplo, las personas que empiezan ahora a perdonar, cuando empiezan a perdonar cosas de invasión, muchas veces les empieza como carrasquilla en la garganta, molestia, puede darles hasta dolor de garganta porque están acostumbrados a quedarse callados y como están haciendo el perdón, entonces reviven cosas, pero el perdón siempre es sanador, es en el momento del perdón y después sanan y no les vuelve a aparecer. Pero si no lo hacen, siempre va a estar ahí hasta que algún día aparece una enfermedad. Y no en todos los casos, pero sucede, es lo común. Entonces, las personas que tienen problemas de tiroides son personas que han sido invadidas. Indudablemente es así. También personas asmáticas, porque hay personas invasivas que ahogan a otras. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo empecé a perdonar a mi mamá, eso fue tremendo. Yo me sentía ahogada, perdonando a mi mamá por la invasión de mi mamá y la invasión de mi papá. Yo los perdoné a cada uno, más o menos en la misma época. Entonces, el perdón de mi mamá a mí me ahogaba, pero no tanto el de mi papá como el de mi mamá. Porque mi papá era muy invasivo, autoritario, dominante, era alcohólico, y mi mamá, pues uno no las debe justificar, no justificar porque mi mamá pues tenía 11 hijos y mi papá era el que llevaba la plata a la casa, pues ella por eso, por sus hijos, por no quedar como en la calle con 11 hijos, aguantó mucha cosa, pero nos hacía a nosotros también aguantar. Y eso era muy doloroso. Por ejemplo, mi papá hacía de las suyas y borracho y por la noche no se emborrachaba todos los días, era esporádico, pero lo hacía. Y entonces mi mamá al otro día decía, vaya, pídanle perdón a su papá. Yo me acuerdo que yo era de las más rebeldes. Y yo le decía, no, mamá, ¿cómo se te ocurre que no le vamos a pedir perdón? Al contrario, él nos tiene que pedir perdón. Pero mi mamá lloraba y se ponía a llorar y decía, mira, vayan, pídanle perdón a su papá. Yo me acuerdo que por no hacerla sufrir a ella, lo hacíamos, pero eso es mucha invasión, mucha invasión. Entonces, por eso cuando yo perdono a mi mamá, pues yo me ahogaba mucho perdonándola a ella, hasta que finalmente terminé el perdón de ella y ya me pasó. Y ya es que las cosas que salen cuando estamos haciendo el perdón
no es que por hacer el perdón me salió esto, no, es que está en nosotros, está la enfermedad ahí latente, sino que cuando, y no sabemos, si no hacemos el perdón, sale de una manera grave, delicada, mientras que si hacemos el perdón, nos molesta un rato y nos sana. Eso, pero además lo que les voy a decir, créanme que es cierto, eso era antes. Antes, ¿por qué? Era antes porque no teníamos nosotros la oración del perdón con la potencia creadora. Ahora con la oración donde nosotros decimos, así como ahorita les leí, que está aquí abajo, les leí que decimos que es la potencia creadora en virtud de la divina voluntad. Esta frase, que es la potencia creadora de Dios, es tan poderosa que nos ha quitado a nosotros esas consecuencias que tenía antes el perdón. Por eso se la incluimos, la potencia creadora de Dios. Nos protege, nos ayuda, nos cuida. Y entonces ellos, ya con eso no nos enfermamos. Entonces por eso hay que decir. Entonces, bueno, esto es en cuanto a la invasión. ¿Tengo que perdonar a las personas que murieron que me invadieron? Uy, sí, claro que sí, porque me sigue teniendo atada y amarrada aunque la persona ya no esté. Yo me quedé con cadenas de espíritus de invasión y me quedé con invasión dentro de mí de esa persona. Entonces yo necesito perdonarla para sanar, pero además, créanme que eso les quita purgatorio a las personas que estamos perdonando, que ya murieron y muy probablemente están en el purgatorio. Yo se los digo así porque Jesús cuando dice, si ustedes no perdonan a sus hermanos las ofensas, mi Padre Celestial no los perdonará. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros vamos a confesarnos. Sí, yo voy y me confieso de mis pecados. El Padre me da la solución de que Jesús me perdonó, yo le recibo el perdón a Dios y muy bien. Pero yo voy a llegar al de Dios cuando muera y Él me va a decir, ¿dónde está tu perdón? Bueno, Él no es así, Él no lo dice así, pero no lo hace Él, que nosotros no perdonamos, que nosotros no cumplimos con esa parte. Y Él dice, pues tienes que ir al purgatorio, o no, también dice que ni lo dice, que uno es que se da cuenta que tiene que ir para allá. Tiene que ir al purgatorio a sanar pues a sanar de todo el daño recibido y de todo el daño que hicimos, porque nadie entra al cielo si no ha perdonado todo y no ha pedido perdón a Dios por todo. Entonces es necesario perdonar a las personas por todas las cosas que nos han hecho y es necesario que nosotros también le pidamos perdón a Dios y si ya con el perdón de intercesión, pues podemos hacer también el perdón a nosotros. No es a nosotros mismos, no. Es el perdón de intercesión. Yo perdono por el daño que le hice a esta persona que de pronto no me quiere perdonar. Yo hago el perdón por ella y hago el perdón hacia mí por ella. Entonces es la manera como se debe trabajar todo esto. Bueno. ¿Qué más les digo de la invasión que nos quede faltando? Más o menos les hice un resumen general. Ahora, para quitar las cadenas hay que desatar la invasión. Una oración, yo les decía a ustedes, es para perdonar. La otra oración es para desatar. Las oraciones de desate, esas oraciones de desate están en el libro, no las traigo, son oraciones más largas que el perdón, porque una parte metemos el mismo perdón. Siempre las oraciones de desate arrancan con el perdón. Entonces la oración de perdón que tiene esta invasión, esta oración que les expliqué acá, donde está el multiplico, y donde está perdono y desato a esta persona por invadirme, esta oración está en la oración del desate. Siempre arrancamos con la oración de perdón. Entonces, esta oración está en la oración de desate.
pero también yo hice una oración de invasión con herencia transgeneracional para desatar la herencia transgeneracional, porque es que además cuando en la familia ha habido mucha invasión y por lo general en todas partes hay invasiones, lo que pasa es que son unas más fuertes que otras, se heredan cadenas de invasión. Entonces ya nacemos nosotros con estas cadenas de invasión, como ya les había explicado, y estas cadenas de invasión nos hace a nosotros o ser invasivos o ser sumisos. A veces somos sumisos con personas que tienen temperamento mayor o más fuerte que el mío, y somos fuertes con personas que tienen un temperamento como más débil que el mío. Entonces, es la manera como nosotros nos desenvolvemos. Si ustedes hacen como un análisis de conciencia propia, empiecen a ver en su vida cuántas personas las han invadido y a cuántas personas ustedes han invadido. Porque es que es digamos que casi que todas las relaciones humanas tienen invasión de una y de otra manera, unos más graves, más fuertes, otras más menos fuertes, más sencillas, más, digamos, menos notable la invasión. Entonces son cosas que suceden en la invasión. Entonces, para romper las cadenas es necesario desatar. Yo les recomiendo, como siempre les he recomendado, hagan la oración del perdón. ¿Y por qué se los recomiendo? Miren, yo les digo lo siguiente. Nosotros llevamos desde el año 2010 finales, digamos 2011, hasta acá, como 11 años, trabajando estos perdones, los testimonios y todo lo que hemos tenido tan impresionante del perdón. Pero, ¿qué sucede? Que hemos probado estas oraciones de esta manera. Hacemos el perdón y ponemos los audios de desate. Es la mejor manera. Y si yo estoy perdonando invasión o una persona invasiva, entonces yo voy haciendo los perdones de la persona que me invade y al mismo tiempo pongo el audio de la invasión. Así es como funciona. Esa es la manera. Entonces, así están en los audios y está en el libro del folleto del perdón. Del libro, ya quedó un libro, ya no es folleto. Bueno, ahora hay una cosa que les quiero decir con respecto al perdón. Aquí, cuando yo hacía los talleres y yo les enseñaba a la gente que había que hacer un cuadro de perdón, uy, la gente a mí me hacía caras de todo tipo, que cómo se me ocurre, como que tan exagerado, que tanto perdón, que por una sola cosa, y como que me decían, no puede ser, no se lo creo, no se lo creo. Ahora les voy a decir otra cosa que no va a ser tan consolador, digámoslo de esa manera. ¿Qué pasa? Imagínense ustedes, así estamos nosotros, así tal cual como les digo. Cuando la gente no perdona, tiene su adentro, porque estamos con heridas y con ataduras y cadenas, yo se los dije, es como imagínense un salón que tiene objetos y tiene cosas, pero ha estado cerrado, con la ventana cerrada, con el aire cerrado, nadie entra ahí, pues entran las cosas malas, por decir los invasores, y entran todas las heridas y todos los pecados que hacemos, eso sí entra, pero de resto, nada más. Entonces estamos ahí, y imagínense ustedes un salón, y ese salón es un salón que vamos a limpiar por primera vez, vamos a limpiar, vamos a abrir las puertas, las ventanas, vamos a entrar con jabón, detergente, con escoba, con estropajo, con cepillo y le vamos a limpiar y a refregar. Y resulta que sí, pero como lleva tanto tiempo sin limpiarse, hay cosas que se limpian de una sola vez, en una sola pasada, pero hay cosas
que requieren de más pasadas. Esto se los digo porque por la experiencia que hemos tenido nosotros con el perdón. Les voy a poner el caso mío. Yo tenía una infección urinaria crónica. Hace, ¿cuánto tiempo fue eso más o menos? Hace un año, y ya llevaba como 2 o 3 años con esa infección. Hace un año se me quitó. Entonces yo había ido al médico, él me había mandado antibióticos muchas veces, muchos antibióticos tomé y tomaba bien los antibióticos completos y la infección no pasaba. Lo mismo le pasaba a algunos de mis hermanos. Y decía, pero tan raro, ¿por qué? Es como si tuviera una infección crónica en la vejiga, no sé si en los riñones o en la vejiga. El caso es que estando en esas, eh, ya Sara viendo, y yo siempre le comentaba, no vieras la orina tan fuerte y el olor y todo eso es muy fuerte y he tomado cuanto antibiótico me han mandado. Entonces ella un día, pues ella se pone a hacer oración y un día me dijo, tu infección urinaria tiene que ver con ira contra tus padres, papá y mamá. Entonces yo dije, uy, pero si yo los perdoné, hice cuadros por el uno, hice cuadros por el otro, desaté invasión de mi papá y de mi mamá, y resulta que nada, seguí ahí. Entonces yo entendí y dije, es que hay heridas que se han repetido tantas veces, que nos han hecho tanto daño, que afectan ya muchas cosas de nosotros y que debemos hacer más cuadros. Yo esa vez cogí y hice 7 cuadros a mi papá de lo mismo y 7 a mi mamá. Aquí les tengo la oración que yo hice por cada uno, pues por mi papá. En virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, perdono y desato a mi papá por invadirme, con ira, maltrato, violencia y miedo. Lo hice 7 veces, 7 cuadros de estos, 7 cuadros de estos completos, hice este perdón. Luego al de mi mamá, lo hice así, perdón y desato a mi mamá por invadirme, pero a ella le puse con ira, porque mi mamá tenía ira, maltrato no tanto, ella era más que todo sumisa y nos hacía a nosotros ser sumisos, como que no hacía nada. Entonces yo hice el perdón de cada uno por invadirme por esas cosas, 7 cuadros. 7 cuadros, aquí se los pinto, para que veamos estos 7 cuadros de perdón. Y eso me quitó la infección urinaria que no me habían quitado los antibióticos que me habían mandado, que yo seguía pegada de esos antibióticos. Y cuando hice este perdón, hasta ahí, ya hacía rato no tomaba antibiótico porque yo ya había dicho no, pero si esto no funciona, ¿para qué me voy a llenar de antibióticos el cuerpo? Y no, yo paré la toma de antibióticos, pero seguía con la infección urinaria hasta que hice este perdón, que es el perdón 7 veces. Ahora, yo les digo una cosa, ¿suena exagerado? Claro. Y muchos me dirán, no, pero ¿qué le pasa? Yo que me voy a poner a hacer 7 cuadros de perdón, si cada perdón son 490, multipliquen 490 por 7. Sí, ¿cuántos perdones son? Pero claro que estoy diciendo los perdono y los desato, ¿no? Los perdono y los desato, los perdono y los desato 6 veces, en cada cuadrito. Digo un perdón completo y luego los perdono y los desato. Hice 7 perdones y me sané. De cada uno, me sané. Entonces yo les digo a ustedes pueden tener enfermedades, situaciones, y hacen este perdón que pueden demorarse, pónganle una semana por mucho, uno diario, si quieren. Y van a ver el resultado en algunas cosas que han sido fuertes para nosotros, sobre todo lo que más nos ha afectado a nosotros desde la infancia. Entonces, es necesario hacer este perdón. Sí es necesario. Yo se los pongo, se los sugiero. Ya ustedes pues están en libertad, la libertad que Dios nos dio de hacerlo o no hacerlo. Pero yo les diría, cuando son invasiones fuertes, cuando son violaciones, es necesario hacerlo así, porque estamos muy atados
y estamos muy heridos, entonces necesitamos liberarnos. Luego, bueno, aquí tengo una persona que es del grupo, que ella tenía unos ataques de pánico muy fuertes, de miedo. Yo pues la conocía bastante bien, a su familia. Entonces, sabía la historia de ella y ella además contaba que la mamá la asustaba mucho desde que estaba muy chiquita, de que se iba a ir al infierno, de que se iba a quemar en una paila en el purgatorio. Entonces, pues la mamá lo hacía, digamos, en una manera como de chiste o de juego, no sé, pero para ella no era así. Ella recibía y se sentía muy asustada. Ella creció con ese miedo y no se le podía hablar ni del purgatorio, ni de menos del infierno, ni del apocalipsis, ni de nada. Pero ella le dije, haga este perdón 7 veces. Ella hizo esto, invitó a la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, perdón y desato a mi mamá por invadirme con miedo al purgatorio y al infierno. Y eso la mejoró a ella muchísimo, muchísimo del miedo se le quitó esos ataques de pánico que tenía. Y había ido psiquiatras, había ido a, digo, esto se llaman, ¿cómo es? Las psicólogas, y no habían podido quitarle a ella tampoco, y todas las cosas que hacen y dicen los psicólogos, y no habían podido. Hasta que hizo el perdón, y ahí sí se sanó y se liberó. Entonces son maneras. También podemos hacer la invasión del perdón de intercesión en virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, en nombre de Patricia. Patricia puede ser cualquier persona. Perdono y desato a Pedro, su esposo, por invadirla, obligándolo a permanecer con él a pesar de que abusa de ella, por decir así, es un ejemplo. En nombre de Patricia lo perdono y lo desato, lo perdono y lo desato. Pues yo puedo hacer oraciones de intercesión, de invasión por la persona también. Bueno, esto digamos que es en cuanto a la invasión. La invasión es muy importante para nosotros, recuerden, importantísimo trabajarla. Y les voy a dar un tipcito, ojalá se lo aprendan y se acuerden siempre de esto. Hay veces nosotros con Sara vivimos en Chapinero, donde en la zona que Sara vive hay mucho indigente, hay muchas personas que a uno le da miedo cuando va caminando por la calle. Y yo le digo a Sara, estas personas se empiezan a acercar y yo lo que hago inmediatamente es, en virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, desato, libero y aniquilo, digo así, la invasión de esta persona. Fíjate, es lo único que digo. Y eso hace que la persona se va viniendo hacia nosotros y de pronto se desvía. Es impresionante esta oración. Tengo testimonio de una persona que hizo mucha oración de invasión, también es del grupo, me está oyendo aquí. Y mucha, y me decía, pero ¿por qué todo el mundo me invade a mí? Y arreglo la persona, o sea, quito la situación con el perdón y con los desates, y me apartan la persona y me llega otra igual, o peor. Duró mucho tiempo en ese proceso. Pero éramos nosotros viendo también el efecto de la oración de la invasión. Es impresionante, sí sirve, sí funciona. El invasor empieza a quitar ese poder, se empieza a volver más callado, más sumiso, empieza a escuchar a la persona que no escuchaba, le hace caso, ya empieza a tenerle consideración, a darle importancia, deja de invadirla, ya le permite que la otra persona ponga límites y diga no, entonces ya no se va contra ella, sino que le respeta. Claro, hemos tenido testimonios, montones de estos. En el libro puse unos testimonios de estos, yo puse testimonios en el libro, muchos, los que me acordé y pude. Después me acordé de otros, pero bueno, ya había escrito el libro, no importa, hay bastantes testimonios. Entonces sí tenemos testimonios de la oración de la invasión
impresionante, gente que se ha sanado de la tiroides, también tenemos, también del grupo, también debe estarme escuchando. Entonces, sí, hemos tenido testimonios de estas oraciones de invasión, de perdón y de desate. Importantísimo esto que les voy a decir, perdonar a la persona por cada cosa que me ha invadido. Que me gritó, que me dijo, que me puso, que me bajó, que me trajo, que me llevó, empezar a hacer los perdones de todas estas cosas, así como se dice en virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, perdón y desato a esta persona por invadirme con esta ofensa, así sencillamente, la perdón y la desato, la perdón y la desato, eso es todo. Bueno, eso en cuanto a la invasión. Vamos a entrar ahora a lo que es la violación. La violación es un tema difícil, es un tema especial, es un tema tremendo. Vamos a ver la violación y estas imágenes porque están aquí. La violación infantil, por ejemplo, hay muchos casos. Miren, cuando yo hice los talleres, era impresionante la cantidad de gente cuando yo hacía talleres presenciales. No he vuelto a hacer, pero parece que ya va siendo como hora de empezar a hacer talleres presenciales otra vez. Pero vamos a ver, todavía no me animo. Sí soy muy necia para estas cosas, pero bueno, esperemos que Dios me vaya ayudando con esto. Entonces, mucha gente, pero era mucha gente que se me acercaba a decirme que había sido violada desde la infancia, que su papá o que su abuelito o que los hermanos o que primos o amigos muy cercanos de la familia. Era impresionante la cantidad de abusos y de violaciones. Yo no lo podía ni creer. La violación es un tipo de invasión, es una invasión de las más fuertes, si no la más fuerte. Es la invasión por invasión. La violación es que penetra a la persona dentro de uno. O sea que hay una penetración, entra en mí directamente físicamente. Ahora, la violación no solo es la penetración física. Una violación es cuando, digamos, los adultos dejan ver a los niños cosas de sexo en ellos. Hay gente que se desviste delante de los niños y entonces hacen cosas, masturbaciones o tocamientos o cosas, o a veces hay parejas que tienen relaciones sexuales delante de los hijos y eso es terrible, eso es una violación tremenda y un daño al niño espiritual, emocional y físico como no tenemos ni idea. La violación es un daño muy grande, muy grande, porque es una violación del tamaño del mundo. Y por eso a la gente le cambia la vida cuando tienen una violación, porque se les dañó la infancia, se les dañó la vida, ya se vuelven niños que siempre están ahí como cabizbajos, como en rincones, como que no pueden jugar, ya son serios, les cambia esa mirada inocente de niño. Es impresionante lo que hace la invasión, la violación. Es uno de los daños más tremendos y es tan así que yo conozco un caso de uno de los violadores más famosos de Colombia, que no lo voy a nombrar, pero es uno de los violadores más famosos, que violó y mató mucho niño. Y él contó en su historia que eso es otra de las cosas que vamos a ver acá. En esta imagen donde está la pareja con la señora metiendo al niño detrás de ella. Porque él contó que el papá lo violaba y cuando él fue a contarle a la mamá que el papá lo violaba, la mamá le dio una pela, una golpiza, pues no sé cómo lo dirán allá ustedes, tremenda.
y le dijo que le prohibía terminantemente decir que su papá lo había violado. Y yo les digo una cosa, no porque la mamá no se diera cuenta, las mamás se dan cuenta cuando violan a sus hijos por lo general. Hay unas que no, y yo no entiendo cómo no lo ven, pero sí porque por muchas razones. ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está el señor? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? O comportamientos entre ellos. Cosas que uno empieza a decir, aquí hay algo que no es normal. Entonces, normalmente el violador le obliga al violado a quedarse callado, a que no diga nada. Ellos no pueden hablar porque los amenazan y además los culpan de que si pasa alguna cosa de lo que ellos amenazan, la culpa es de los niños por hablar, por decir. Entonces, la violación es una de las cosas más tremendas, pero tremendas que hay para una persona. Le cambia la vida. Digamos que es como que hace que la persona viva en un infierno interno, dentro, no tiene libertad. Y las personas también las tenemos que perdonar a las personas adultas que pudieron defender a la persona que ha sido violada y no la defiende, porque el daño también que hace es brutal, porque es la única persona que pudo hacerlo, que pudo defenderlo y no lo hizo. Entonces, también a veces la rabia es más grande con esta persona, tanto que este señor que mató tanto niño y violó tanto niño en Colombia, mató a la mamá. Primero empezó matando a la mamá y después se fue a matar niños a lo loco. Entonces, tremendo, es tremendo la violación, lo que hace. Bueno, entonces vamos a ver, una de las cosas que no sé si se las dije al principio, que puse esos dos niñitos como representando la familia, porque a mí me decían, me violó mi abuelito, pero también a mi hermano, a mi hermanito, a mi hermanita, a mis hijas, espérate, a mis hijas, a mis primos, o amigos que eran muy amigos de la familia y terminaban también siendo violados. Entonces yo veía también una cosa que se repetía mucho en los violados y es que es como una cadena. Y cuando una persona tiene en la familia violación, se repite y se repite y se repite en los hijos y en los nietos y en los que vienen más adelante por las cadenas de espíritus que eso deja. O sea, deja también heridas profundas que hay que sanar y perdonar. Y deja también cadenas de esclavitud. Aquí es lo mismo, ¿no? Las cadenas de violación y de invasión, porque un violador es invasivo, es un invasivo también. Entonces se crean cadenas de violación y de invasión. Y también quedan atados a esa persona porque siempre está en la mente esa persona que las violó. A veces tienen sueños, hay momentos de momentos. Entonces vuelven y recuerdan esas cosas. Otras personas olvidan completamente que fueron violados, como que hacen una negación interior, como que no quieren recordar y quitan eso de la mente. Y entonces ya no se acuerdan que fueron violados. Tienen que hacer oración, Dios mostrarle o alguna persona que les ayude a identificar que han sido violados, pero sucede. Estas personas, por lo general, como les digo, se quedan con un problema interior profundo, ya no confían en nadie, les da miedo confiar, les da miedo que tener relaciones sexuales con otras personas, o por el contrario, se vuelven violaciones. Hay muchos casos de homosexualidad. Sara dice casi siempre, ella dice que siempre, 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 cuando hay un homosexual tuvo que haber sido violado, tocado
desde la infancia. Algo le pasó. Ella siempre dice eso. Porque esos espíritus que quedan de la violación hacen que la persona quede atada como a esas cosas. O si no, hay comportamientos en las niñas o en las mujeres, conozco casos de que son promiscuas sexual, se acuestan pero con todo el mundo. Es con el que se le atraviese por delante, ya se acuesta y además con una facilidad. Hay otras veces, el caso contrario, que no pueden soportar ni que las miren, ni que se les acerquen, ni que las toquen. O sea, quedan con un daño de por vida. Por eso también es importante hacer el perdón y el desate de la violación, de ambas cosas. Se desata, se perdona al violador y se desata la violación y la invasión para liberarse. Y cuando que a mi hermanito, que a mi hermanita, que a fulanito y a fulanita, ahí también tenemos nosotros que hacer el caso de lo mismo, como decir, yo generacionalmente hay que perdonar eso. Eso sí que se transmite. Supe del caso de una persona que recibió la mamá la violación, luego la hija y los nietos. No se sabe hasta dónde llegue eso porque no conozco, pero sí sé que sucede. Y son muchos espíritus los que se transmiten en una violación. Entonces, eso hay que sanarlo. Y yo les aconsejaría, aquí les tengo la oración. Bueno, igual les recuerdo que estos espíritus de violación, de invasión y demás heridas que tenemos, los espíritus y las cadenas, se instalan o se paran o se asientan en las heridas emocionales, en las partes donde no hemos perdonado, heridas que tenemos que no han sanado, ahí se instalan, ahí se asientan, el perdón los saca y el desate los libera completamente. Es para liberarnos por fin de las cadenas, de la esclavitud, de la invasión y de la violación. Aquí les tengo el perdón de la violación también, que es de una persona. Hay veces que una persona es violada por varias personas, porque es que esos espíritus es como si atrajeran la violación a las personas. Es impresionante lo que yo he visto y conocido, que me quedo asustada, asombrada y asustada de ver cómo las personas que son violadas vuelven y repiten y las violan, y a sus hijos y a su familia y a sus hermanos. Es impresionante, por lo que he sabido, que me cuentan. Entonces, por eso, aquí tengo el perdón de una persona, pero es necesario, y en el audio de desate de invasión está el transgeneracional, el de todas las personas que me han violado, por si son varias, está así el grabado, el audio. Y está en el libro también del Rosario del Perdón, está la oración del desate, que no se las recomiendo hacerlas, sobre todo estas, son muy pesadas, muy, muy pesadas, la de la violación. Pero lo pueden hacer y le diría yo, con berraquera, decimos acá, con valentía, con fuerza, sin dejarse derrotar por esto, porque esto los libera, realmente los libera. La oración que dice de la violación dice: en virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, multiplico esta oración de perdón y de desate tantas veces por cuantas veces esta persona me ha violado, por si son varias veces. Si es una vez, pues una vez. Y por cuántos espíritus me ha transmitido y por cuántos perjuicios esto me ha ocasionado en el pasado, en el presente y en el futuro. Y en virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, perdono y desato a esta persona, si conocemos el nombre, decimos el nombre, por violarme y por invadirme con espíritus de violación y de invasión. Recibo tu amor por ella y la bendigo.
lo perdono y la desato, la perdono y la desato, la perdono y la desato, y así se hace el perdón de la violación de una persona. Yo les recomendaría que estos desates, este perdón de violación, debían hacerlo 7 veces y ojalá más, porque son heridas muy profundas, porque este perdón duele mucho, cuesta mucho, y a veces estamos tan llenos de ira y de resentimiento que no podemos hacer bien el perdón, pero a la medida que lo repetimos y lo repetimos, pues vamos sanando, sanando, sanando. La idea es sanar, y son sanaciones que ni siquiera los psicólogos ni los psiquiatras pueden ayudar a las personas, porque el daño sigue adentro, la invasión y la violación siguen adentro de la persona. En cambio, con el perdón, los espíritus se debilitan, se pierden con la fuerza y los podemos desatar fácilmente, pero hay que hacer este perdón. Esa es otra, o sea, la razón fundamental por la que yo aquí no pongo los desates, sino solamente los perdones, es porque la gente con el solo perdón se puede sanar, si lo hace y lo repite y lo repite y lo repite. Pero también el desate le puede ayudar, pero no para que lo haga la persona, sino para que lo ponga en audio o lo ponga en audio, no hay otra opción. Bueno, aquí les quise poner el perdón de intercesión por la violación de una persona, porque hay personas que tienen niños pequeños que han sido violados, o personas en la familia que han sido violadas y que de pronto ellos no hagan este perdón. Uno lo puede hacer por ellos. Entonces dice: en virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, multiplico esta oración de perdón y desate tantas veces por cuantas veces esta persona ha violado, si saben el nombre de la persona que ha violado, a esta otra persona, por cuantos espíritus le ha transmitido y tantas veces por cuantos perjuicios esto le ha ocasionado al violado, en el pasado, en el presente y en el futuro. Y en virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios. Acuérdense que esto de multiplico es una sola vez, y esto sí se repite 70 veces 7, y ojalá 7 cuadros, y ojalá más si fuera necesario. Si no, ya con 7 cuadros suficiente. En virtud de la divina voluntad, que es la potencia creadora de Dios, en nombre del violado, perdón y desato al violador, nombre, por violar y por invadir a esta persona. En nombre del violado lo perdono y lo desato, lo perdono y lo desato. No suena muy bien el nombre del violado, pero es la manera de identificarlo, que sepamos de quién se trata. Y con esto hemos terminado el tema de hoy. A ver, un momentito, que creo que sí. Hemos terminado el tema de hoy, entonces, así que si ustedes quieren preguntas, pues me dicen y arrancamos con las preguntas que haya que hacer. Sí, Silvia, primero que nada, si puedes quitar tu pantalla, porque estabas congelada, entonces no te veían. Y entonces, ahora sí, ¿ya me ven? No, es que yo no sé, está saliendo, es otra pantalla. Ah, sí, es que estoy aquí metida. Estoy saliendo yo, pero no debería estar saliendo yo, deberías de estar saliendo tú, porque te tengo. Y yo no sé dónde estoy, yo no estoy saliendo, pero ya me voy a poner. Un momentico, vamos a ver. Ya me voy a poner a ver si me ven ahí. Ah, es que yo hice una cosa aquí con ustedes. Sí, lo que pasa ahora es no que estaban poniendo que la imagen está congelada. Ya, está. Pero les puse que no importaba, porque te estábamos escuchando, pues bien. Pero no, díganme y solucionamos, porque a mí me interesa que ustedes vean, aquí estamos, ahora Ya. sí, que ustedes vean las imágenes. A mí me interesa mucho, porque yo hago las imágenes para que ustedes las vean y les sirva y les ayude. Sí, la imagen sí se veía, pero solo bueno. se vio la misma imagen, ¿no? No, yo las cambié, todo el tiempo las cambié. No, solo se veía la imagen de la persona que estaba como invadida. Ah, bueno, el hecho es que escucharon y que pues es un tema muy complicado,
y muy duro y muy difícil para nosotros. Sí, por cierto, estuve buscando la imagen esa en el libro y en el libro no está, ¿verdad? No, es que en el libro no pongo yo todas esas imágenes, porque esas imágenes son bajadas de internet Ok. y las imágenes que yo pongo en mi libro son hechas por mí. En cambio, entonces no tengo problema de derechos de autor, pero yo no pongo en un libro imágenes que no son mías porque uno no sabe, ¿no? Sí. Sí, más vale prevenir. Pero las puso y las puse hoy, fue que organicé esa presentación y ahí si quieren, yo no sé si se podría pasar, cómo poderlas pasar, No, porque están pidiendo nada más que si podías poner la imagen de la oración. la imagen de la oración, ¿cómo será que la ponemos? Porque no me está recibiendo imagen a ver, en pantalla compartida, a ver si me permite la oración, un momento, a ver. Vamos a ver la oración. Ahí está la oración puesta, está la No, intercesión y aquí no, está la otra, pero ustedes no la ven. no. Entonces vamos a mirar con la pantalla que aquí me dijo mi hijo que si ustedes no podían ver, no podían ver la pantalla. Ah, pero en Zoom ya lo he hecho y no está funcionando. A ver, aquí. ¿Ahí qué pasó? Se puso y se quitó. Se puso y se quitó. Vamos a ver si está en FaceTime. Compartir pantalla. Ah, voy a ponerla en otro lado a ver si ya entiendo. Ya sé dónde la pongo. Espera un momentico, a ver, yo voy a hacer otra cosita por acá. De mis trabajos. Compartir. Aquí ya está la oración puesta. Yo no sé, y ustedes me están viendo a mí. Sí, te estamos viendo a ti, pero estamos viendo te estamos viendo tres Silvias, una arriba, dos abajo ahí está la oración, pero estamos Sí, viendo. bueno, la oración es esta y no sé cómo se las comparto. Porque aquí debería estar la pantalla compartida. Debería estar aquí cuando yo le doy acá, pero me entra a este de acá. Ok, si me das permiso, puedo compartir esa oración cuando le ponga el logo al video y lo compartamos en los Ah, grupos. bueno, sí, Y puedo sí, poner ahí la oración pon en el la enlace. oración. Ok, A mí me interesa que la gente perdone y salga de todos estos asuntos que tiene. Y también me interesa que la gente pueda, ahí no la ven, ahí por ejemplo. sí, ahí está. Ah, ahí está, ahí está. Qué bien. Invasión de perdón de violación por una persona. No sé si este Página es el de 64, ¿verdad? intercesión. Ah, sí, este es de la violación a uno. Ok, no te preocupes, yo la voy a poner en el enlace. Bueno, listo. ¿Qué otra cosita? Ok, Preguntas. Denise, ¿gustas leer preguntas? Sí, claro. Déjame. Ay. Quieren, Adi Salazar, pues dice, quisiera ver la oración que puso anterior. Me imagino que es la misma. Esa es. Esa es. La primera es esta, la otra es de invasión. Ujú. Y también Leti, la misma que quería que si ponías la oración. O sea, dos por el Zoom estaban preguntando exactamente lo mismo. Bueno, vamos a ver una Ujú. cosa acá. Entonces, Aquí hay, perdón por la violación. Entonces son pero dos, ¿verdad? Perdón por la invasión de una persona y perdón por la violación de una persona. sí, no vayas a poner el del desate, solo el perdón nada más. Oración del perdón por la invasión, no por la violación. No, no el desate. Ok, Solo oración de perdón de invasión de una persona y la oración de invasión mejor dicho, yo te las mando. Y eso es lo que pone, lo que yo te mando. ok. Bueno, ¿qué más? ¿Qué preguntas? Ay,
En Zoom solamente veo esas dos. No sé si tienes... Sí, hay otra. Mari. María Quintana está preguntando cuándo se puede ver en Sí. YouTube. Si me dan unas 2 horas y media, para 3 horas. Voy a esperar a que Silvia me envíe la oración y le pongo el logo al video y lo comparto. Lo comparto en todos los grupos del apostolado, pero también lo pueden ver, lo van a poder ver directamente en el canal de YouTube y también se lo mando a Silvia. Y ella, Yo en el mío también pongo videos de esto, de estas conferencias también. Ahí sí me salen todas las imágenes, porque en la medida que yo voy haciendo los videos con ustedes, voy haciendo un video para mi canal, pero Sí. lo hago con OBS, no con Zoom. Y allá sale con OBS y ahí sí salen todas las imágenes y todas las oraciones que yo les he mostrado. Ok, preguntan si la invasión tiene algo que ver con el estrabismo, enfermedad de los ojos. No sé, eso sí no tengo ni la más remota idea, porque la enfermedad de los ojos tiene otro significado, nosotros conocemos que es como mucho por la ceguera espiritual, no ven las cosas de manera espiritual, no ven las cosas como las ve Dios, sino al modo muy humano, o no reconocer digamos, las cosas de Dios como fundamento de la vida, ¿no? Hay mucha ceguera espiritual en este tiempo, mucha, pero en realidad no, la invasión no. Hasta donde sé, pues esas 3 enfermedades que les digo, seguramente habrá más enfermedades por la invasión, pero no conocería en este momento. Ok, están preguntando cómo unirse, que no está en ninguno de los grupos, y puede enviar un correo a apostoladoparasanación@gmail.com. Ahí le podemos decir cómo unirse. ¿Cómo unirse a dónde? A los grupos del apostolado de WhatsApp. Ah. Sí. Bueno, está Adi Salazar, dice, si mi hija no está dispuesta a hacer esta oración por abuso y ya tiene muchos daños físicos, su periodo menstrual se detuvo y tiene muchos daños. Claro, hay que hacerle el perdón e intercesión por ella. Hacer la oración de intercesión también. Okay. Todas estas oraciones están también copiadas en el libro del libro del perdón, que forma parte del kit, que está en la página, pero he tenido problemas con la página en este momento. No a todo el mundo le entran las ventas. Entonces, por eso les he dicho que me escriban directamente a mi correo y organizamos la venta es por PayPal. Sí, de hecho, en YouTube hay una persona, Lupita, DYYT, que está refiriéndose a algo del libro y tiene problemas. Entonces, Lupita, por favor, si te puedes comunicar directamente con Silvia en la llama del amor. A veces les dejan pasar algunas ventas, pero están casi que rechazándolas a todas, a casi todas, en Colombia y al extranjero, pero me pueden escribir a mí y cuadramos la forma de la venta del libro, del kit, porque es un kit en lo que se vende con el libro. Ok, entonces la llamada del amor.com o consultas www.lallamadadel.amor es la página. Y el correo es consultas@lallamadadel.amor. Consultas@lallamadadel.amor. Ese es el correo. .com. Sí. Ok, ya lo puse en YouTube. Y hay otra pregunta aquí en Zoom, Denise. Sí, dice, hay una persona que pregunta que si el cáncer de testículo es por invasión de ancestros. No, no. Hasta donde yo sé, tiene que ver más bien con lujuria y con espíritus transmitidos sexualmente. Las partes de los genitales tienen que ver más con esas cosas de lujuria que con invasión en sí. Ok. Creo que es todo, pero déjame ver. Sí.
¿Acabamos? Creo que sí. Nos falta una nomás de Delia Sotomayor Cabanillas en YouTube. Dice, ¿se puede hacer esa oración por la persona que ya falleció? Claro, claro que sí. Creo que sí lo mencionaste. Eso. Le ayuda en el purgatorio un montón. Si fue una persona violada que ya falleció, sí, le ayuda. Y si es el violador, pues también le ayuda. Les ayuda porque es fuerte la violación. Ok, bueno, pues entonces creo que con esto ya concluimos el día de hoy. Mira, aquí precisamente en la página donde está la oración está tu página de internet y el correo. Exactamente. Está el canal de YouTube y está la página de internet. Queda la llamada del amor como canal de YouTube. Consultas @ la llamada del amor para que puedan escribir ahí. Sí, y si no se pueden ir directo a la llamada del amor.com y ahí a la derecha hay un pedacito donde dice... Y ahí pueden escribir también al correo y yo les contesto. Todo me llega a mí. Están preguntando aquí, fíjate precisamente, ¿me puede decir dónde puedo aprender y entender de la divina voluntad? Precisamente acabamos de agendar con Silvia. Nos va a dar ella el 13 de septiembre y el 20 de septiembre nos va a hablar acerca de la divina voluntad. Entonces, pues ya saben que cuando termine este taller, en septiembre la vamos a tener de regreso con todo el favor de Dios. Muchas gracias. Y el año que entra, porque este año ya no tenemos fechas, vamos a tener 5 charlas, Silvia, ¿verdad? ¿De qué son las 5 charlas? Pues podemos hablar de la misa y la pasión, cómo pasa sí. la pasión de la misa, es muy bonito el taller de la misa. Y el otro es, la otra cosa que se puede hacer son lo que yo llamo los 3 fiat o las 3 columnas, que es la obra de la creación, la redención, la santificación, donde está la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y la divina voluntad. Las 3 al tiempo, unidas, mezcladas, que todo habla de la divina voluntad, antiguo y nuevo. Entonces dice que se llama testamento, ¿no? Porque son testamentos de una herencia. La herencia es el reino de Dios y la divina voluntad es la preparación al reino de Dios. Entonces es como si fueran los 2 testamentos de la divina voluntad del reino de Dios. Entonces la misa y la pasión que ocupan como 6 charlas, 6 conferencias. 5 o 6, no estoy segura. Y el testamento, eso los vamos a agendar para el año que entra, porque ya año. Está bien. Favor. Bueno, pues creo que eso es todo por el día de hoy. Si quieres, podemos dejar de compartir pantalla. Bueno. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber estado aquí en unas cuantas horas, 1, 2, 3 horas, no sé cuánto me vaya a tardar para enviarles en los grupos del apostolado el video del día de hoy para que lo compartan y lo puedan seguir viendo cuando ustedes gusten. Y ya saben cómo comunicarse con Silvia para adquirir el libro. Y bueno, los queremos invitar entonces. Mañana es jueves y tenemos adoración al Santísimo a las 5 de la tarde. Normalmente es a las 6, pero como está oscureciendo más temprano, es a las 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Y se transmite desde Tecomán, Colima. Y a las 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México, tenemos adoración al Santísimo desde el Seminario de los Siervos del Divino Amor con el Padre Jesús Leonardo Rebollo León. Y él guía el rosario también. Y el domingo los invitamos a que nos acompañen a la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Y el Padre Gabriel Panduro Muñoz celebra la Santa Misa a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, y se transmite por el canal de YouTube y por la página de Facebook. Y muchísimas gracias, Silvia. Entonces pasamos con Denise a hacer la oración de protección final. Adelante, Denise. Gracias. Vamos a hacer la oración de sellamiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh Padre Celestial,
De ti procede toda bendición en el cielo y en la tierra. En el nombre de Jesús, tu Hijo bendito y Señor nuestro, por el poder de sus santas llagas y de la Santa Cruz, ata, encadena y amordaza todo espíritu del mal y séllanos con la sangre de Jesús, nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón, vida, nuestro pasado, presente y futuro, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos. En el nombre poderoso de Jesús, en el de San José y en el dulce nombre de María, séllanos todo nuestro ser, este lugar, a nosotros, nuestras familias, nuestros hogares, nuestros apostolados. En el nombre de Jesús, invocamos a San Miguel, San Rafael y San Gabriel arcángeles, así como a nuestros ángeles de la guarda. Por intercesión de la Virgen María, prohíbe a todo espíritu del mal y a todo espíritu inmundo hacernos daño en nuestros bienes espirituales y materiales, así como los de nuestras familias y nuestros seres queridos, en nuestros trabajos y en nuestros grupos de oración. Amén, amén, amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, muchas gracias, Silvia. Seguiremos pidiendo por ti para que no te vuelva a dar tos. Bueno, no, mira cómo quedó después de la charla, como si no tuviera nada, ahí mismo se me quita. Qué curioso. Sí. Bueno, pues muchas gracias, muy bendecida noche a todos y los esperamos el próximo miércoles con todo el favor de Dios. Igualmente, gracias, hasta luego. Bendiciones. Hasta luego.